Porque yo lo que quería era saber, ¿no?, cuáles eran las condiciones de vida ahí, en los pueblos, ¿no? Pues bueno, pues aquí ven la casa hecha en barro, con el techo de madera, con los palos, que cada estación de lluvia hay que volver prácticamente a reconstruir, ¿no?, porque quedan muy tocadas después de la lluvia. Y precisamente uno de los sueños de muchos de los emigrantes que llegaban en aquellos años a Canarias era construirle una casa a sus padres, ¿no? Me acuerdo que me lo decían y yo en Canarias no lo entendía. Yo decía, pero ¿cómo voy a construir una casa a tus padres? Pero es que ellos no tienen una casa. Sí, sí tienen una casa, pero en los pueblos de la región, de esta región, pues son así, ¿no? Ahí la ven un poco mejor, ¿no?, la casa. Estos son los niños de Curuquere, creo que aquí está el pozo, ¿sí?, en donde cada mañana, cada día, pues tienen que ir los niños a buscar el agua, ¿no? Lo que les decía antes, esto de que el grifo se abre y sale agua, en muchos sitios no existe. Y sigo bajando, sigo moviéndome y llego a San Luis. Esto es en el norte de Senegal, que se convirtió en un punto de salida de muchos cayucos también para Canarias. Esta es una ciudad en donde hay un barrio que es eminentemente de pescadores, que es el barrio de Guet-Ndar, que dicen que es uno de los barrios más poblados de África Occidental. Realmente las calles son muy intrincadas. Y empiezo a conocer historias de pescadores que se han ido, ¿no?, de gente de la mar que han decidido hacer el viaje. Desde San Luis aproximadamente se tarda una semana, ¿no? Y empiezo a entrar en contacto también con la realidad de los que nunca llegaron, ¿no?, de los que murieron en el intento. Porque en Canarias tenemos conciencia de los naufragios que se habían producido en la costa, pero no de los que desaparecen en el mar. Y les aseguro que son miles de personas, ¿no? Nunca sabremos realmente la cifra de los que desaparecen en el mar, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es el Consulado de España, en Dakar. Y esta foto, que es de bastante mala calidad, pero me gusta ponerla porque también esto cuenta una parte de la historia. Les decía antes, yo quería saber por qué viajaban en esas condiciones. Bueno, pues aquí también está la explicación. Estas colas eternas de gente intentando conseguir visados se repiten en todos los consulados europeos de todas las capitales africanas. Y la respuesta, en el 95% de los casos, es no. O sea, hemos construido un sistema de defensa ante los jóvenes que lo único que quieren es venir a trabajar, y esta es la avanzadilla de ese sistema, ¿no? Los consulados en donde los requisitos que exigimos a los jóvenes que quieren viajar son tan imposibles de cumplir para ellos, que es la primera barrera. Esta es la primera barrera con la que se enfrentan. Y esta, y como les decía al principio, les voy a contar algunas historias, ¿no? Esta es una de las historias, es la historia de Thiaroye-sur-Mer. Thiaroye-sur-Mer es un barrio de las afueras de Dakar, en donde solamente de este barrio han desaparecido unos 300 chicos aproximadamente. Ha generado un enorme impacto en el barrio, porque han perdido prácticamente a toda una generación de jóvenes. Época de lluvia, charcos, mosquitos, malaria. Estas son las calles de Thiaroye-sur-Mer. Como digo, está muy cerca del mar. Y esta es la playa, ¿no?, donde ahí están los cayucos con los que ellos pescaban tradicionalmente. Uno de los problemas también que ocurrían en esos tiempos en Senegal era que había una gran abundancia de enormes barcos que pescaban en zonas próximas, fundamentalmente rusos, coreanos, japoneses, algunos europeos también, y que se estaban llevando el pescado, porque el pescado no sabe de fronteras, el pescado tanto va para adentro como para afuera, y competía, digamos, con la pesca artesanal senegalesa, ¿no? Afortunadamente, el nuevo presidente de Senegal ha decidido no dar licencias a sus barcos ya. Y esta es una de esas familias tocadas por la tragedia. Su hijo, que es su marido y que es su padre, desapareció para siempre en el mar, ¿no? Y aquí tenemos, pues, un caso de los tantos que hay, ¿no? Y yo fui la última vez a Thiaroye-sur-Mer en el año, creo recordar, en el año 2009, aunque luego he ido, pero estas fotos en concreto son de esa época. Y 3 años después de que sus hijos hubieran desaparecido, todavía pensaban que podían aparecer en algún momento, ¿no? Y han hecho carteles con sus fotos para tratar de localizarlos, ¿no? Aquí está una madre señalando a su hijo, por ejemplo, en un cartel. Y la verdad que esto es una de las cosas que impresiona mucho, ¿no? Cómo estas mujeres de Thiaroye-sur-Mer se agarran a la esperanza de que un día verán a su hijo volver a las calles de Thiaroye, con mucho dinero en los bolsillos, piensan,
y con una gran sonrisa en el rostro, diciendo: mamá, he vuelto para ayudarle. De alguna manera ellas saben que ha muerto, pero se niegan a aceptarlo. Supongo que el que ha perdido a alguien pero no ha tenido la posibilidad de ver el cadáver, de enterrarlo, ¿no? Se aferra de alguna manera a la esperanza, ¿no? Pero me imagino que de manera racional saben que ha pasado, ¿no? Que ha pasado algo. Bueno, luego circulan historias como que, por ejemplo, están retenidos en un sitio trabajando en la agricultura y no tienen cobertura para llamar. O están en la cárcel en Italia y los han encerrado y, en fin, se agarran a ese tipo de historias, ¿no? Para creer en la esperanza de que no han muerto. Esto es el sur, esto es la isla de Llogué, en Casamance, y es uno de los puntos más remotos de donde llegaron a salir cayucos. Los cayucos de aquí tardaban 15 días. Este hombre se llama Sanco y era un organizador de viajes en cayuco. Lo que aquí en España llamamos un mafioso, allí llaman pasadores, le denominan pasear. Y de esta isla, de Llogué, salieron algunos cayucos y tardan unos 15 días, con suerte, en llegar a Canarias. El que ha hecho ese viaje, y yo he podido entrevistar a algunos, bueno, dicen que es absolutamente, que no lo volverían a hacer en la vida, que realmente 15 días en el mar, en esas condiciones, debe ser muy complicado, ¿no? Esto es la misma zona, ¿no? Voy a otra historia. Esta es la historia de Kolda. Como decía Lola, bueno, he publicado un libro sobre esta historia, ¿no? Yo en el año 2007 estaba en Canarias, trabajando en un periódico de allí, y tenía la costumbre de leer la prensa senegalesa, ¿no? Para saber qué estaba pasando. Y leyendo el Sud Quotidien, un periódico senegalés, leo que se estaban produciendo una serie de funerales por la muerte de 160 jóvenes que venían en un cayuco hacia España, y que ese cayuco había desaparecido y todos habían muerto, y que todos procedían de la misma región, de la región de Kolda, ¿no? Aparte de publicar la noticia tras hacer un par de llamadas a Senegal y confirmarlo, pienso, aquí hay una historia que vale la pena contar, ¿no? Porque estamos hablando de una región, estamos hablando de la peor tragedia en la historia de la inmigración clandestina hacia España, y la verdad es que en aquellos días en los medios, salvo mi periódico en Canarias y la cadena SER, poco más se publicó, ¿no? Pasó bastante desapercibido. Y entonces me voy a Kolda con un compañero fotógrafo, que es el autor de estas fotos de Kolda, y bueno, es una zona bastante rica, ¿no? Cuando llegamos, pues mucha agua. Yo vengo en Canarias, tenemos un problema grave con el agua, y aquí sin embargo pues está el río, llueve en la época de lluvia, se cultiva arroz. Pero ¿cómo se cultiva? ¿Cómo se trabaja la tierra en Kolda? Yo vi en el mes que viví en Kolda 3 tractores. Ninguno se estaba usando para la agricultura en ese momento. Y estos son cacahuetes. En la mayor parte de los casos, pues cultivan así, espalda doblada y manos a tierra, ¿no? Como, bueno, pues como se cultivaba aquí, supongo que hace 50 años, 60, 100 años, no sé. Las condiciones de trabajo durísimas. Esto es la tecnología más avanzada, que es el arado tirado por el burro. Normal que los jóvenes quieran salir. Normal que los jóvenes no quieran tener esta vida, ¿no? Porque se desgañitan además pidiendo medios, pidiendo nuevas semillas, pidiendo tractores, pidiendo maquinaria para cultivar, y nunca sus peticiones llegan a ningún sitio, ¿no? Y voy tras el rastro de esos 160 chicos, ¿no? Una de las primeras personas con las que hablo es con él, se llama Mokhtar Diallo, es el marabú, el líder religioso de un pueblo que se llama Ñañet, y había perdido a un hijo y a 3 de sus sobrinos en esa piragua, ¿no? Estas son algunas de las madres que me encontré en Kolda, en Ñañet, que me están enseñando los carnets de identidad de sus hijos, ¿no? Esto es otro pueblo que está muy cerca de Ñañet, también una familia que había perdido a su hijo, y a través de esta familia consigo hablar con un superviviente, un chico que había llegado hasta el cayuco, pero no lo habían dejado subir porque ya iba demasiado lleno. Entonces, gracias a la historia de este chico, puedo reconstruir de alguna manera cómo fue, ¿no? Cómo fue todo el viaje, ¿no? Y de ahí es el libro, ¿no? Y esto es un pueblo que se llama Talto, en donde prácticamente ya no quedan jóvenes. Está este y algunos más por aquí. Han muerto unos 13 personas aproximadamente.